Muy buenos días, mis amigos y mis amigas de las redes cibernéticas. En esta mañana, jueves 9 de mayo 2019, vamos a hablar una corta reflexión sobre la negación de Pedro, o Pedro niega a Jesús. Pero, aunque estamos en el libro de Juan, capítulo 18, pero yo voy a leer este relato del libro de Mateo. Como ya había dicho anteriormente, muchos de los relatos, muchas de las historias de la vida de Jesucristo y de los discípulos se encuentra en los 4 evangelios. Muchos se encuentran en los 3 primeros evangelios, los cuales se llaman los evangelios sinópticos, y otros se encuentran en los 4, incluyendo el libro de Juan. Pero ahora vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 69 al versículo 75, donde nos habla de que Pedro niega a Jesús. Yo les voy a leer rápidamente unos cuantos versículos aquí, como base a lo que vamos a hablar. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. En el patio es cuando Jesús fue arrestado, que Judas fue al jardín de Getsemaní y arrestaron a Jesús y se lo llevaron primeramente ante Anás, que era el ex sumo sacerdote, y después lo llevaron ante Caifás, que era el sacerdote, sumo sacerdote que estaba oficiando en aquel tiempo, y Jesús fue interrogado. Dice que mientras esto estaba llevándose a cabo allí, Pedro estaba en el patio, porque después que arrestaron a Jesús y que todos los discípulos fueron dispersados, hubieron 2 discípulos que siguieron a Jesús a distancia. Estos 2 discípulos eran Pedro y era Juan. Y dice que cuando ellos llegaron al patio o al atrio de aquel lugar allí, donde estaba Jesús siendo interrogado por Caifás, dice que Juan entró primero y parece ser que Juan era conocido de esta gente, de estos fariseos. Y entonces después dice que Juan fue y habló con la portera para que permitiera a Pedro entrar. Pedro entró entonces allí al patio, pero parece ser que Juan se fue por un lado y Pedro estuvo en otro, porque Juan no disimuló nada. Juan solamente se fue como una esquina, si podemos decir. Esto no lo dice la Biblia, pero de acuerdo a una comentarista que yo estuve leyendo. Y Juan se puso bien cerca de donde Jesús estaba para poder escuchar y ver todo lo que le estaban haciendo a su maestro. Pero Pedro, al contrario, dice que fue y se sentó en el patio junto a un grupo que habían encendido un fuego para calentarse, porque era la hora más fría de la noche, la cual es la hora antes del alba, o sea, antes del amanecer. Siempre es la hora más fría de la noche. Entonces Pedro se junta con aquel grupo allí como para calentarse, y entonces allí así es como se está llevando a cabo esta historia. Pedro está en el patio mientras Jesús se le está interrogando. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, dijo Pedro. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Como título de esta reflexión, yo le puse: ¿cómo actúas o qué haces cuando el dedo del escarnio te señala? El escarnio significa como la burla, como ridiculizar a una persona, burlarse a una persona. Esto es el escarnio. Entonces, ¿cómo actuamos cuando el dedo del escarnio nos señala a nosotros? Esto lo vamos a ver aquí en esta historia de Pedro, de la negación de Pedro. Y cuando esta criada, que dice que era una criada de estos sumos sacerdotes, ve a Pedro y le dice a Pedro que tú también eres uno de sus discípulos, Pedro enseguida, inmediatamente niega a su maestro y dice: mujer, no le conozco. Esta fue la primera negación de Pedro. Dice que inmediatamente cantó el gallo. Una vez que Pedro niega a Jesús la primera vez, inmediatamente el gallo canta una vez. Y recuérdese que Jesús le dijo a Pedro: me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces.
Entonces, en este momento el gallo canta, como quien dice el gallo diciendo, Pedro, tan rápido vas a negar a tu maestro. Esto lo decimos, esto no lo dice la Biblia, usando nuestra imaginación. Dice que todos los ultrajes que se le estaban haciendo a Jesús en aquel momento no se comparaban con el dolor que Jesús sintió cuando Pedro negó a su maestro. O sea que el dolor que le causará a Jesús la negación de uno de sus discípulos de él es uno de los dolores más fuertes que podrá sentir nuestro Señor. Dice, muchos serán valerosos en una guerra activa. O sea, muchos de nosotros podremos ser muy valerosos y muy bravos aún en medio de una guerra. Pero cuando somos ridiculizados, inmediatamente muchos negarán su fe. O sea que muchos podrán ser valerosos en una guerra, pero cuando el dedo del escarnio nos señala, enseguida vamos a negar nuestra fe. Cuando nos ridiculizan, vamos a negar nuestra fe. Dice, cuando nos asociamos con aquellos que debemos de evitar. Esto lo decimos porque Pedro ahora se junta a aquel grupo que está allí calentándose y él se sienta con ellos para calentarse, pero a la misma vez se está asociando con ellos para disimular como que él no tiene nada que ver con Jesucristo, como que él es uno de ellos, de los que trajeron a Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces, cuando nos asociamos con aquellos que debemos de evitar, lo que hacemos es que nos ponemos en el camino de la tentación. Ahora Pedro, al juntarse a aquel grupo, se está poniendo en el camino de la tentación, porque entonces viene esta mujer y le dice a él, tú eres uno de ellos, y Pedro dice, mujer, no le conozco. Y estamos invitando al enemigo a tentarnos. Cuando nos asociamos con aquellos que debemos de evitar, estamos invitando al enemigo a tentarnos y nos veremos inducidos a decir y hacer cosas que nunca haríamos en otras circunstancias. Y esto es lo que le está sucediendo a Pedro aquí. Dice, el discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir el oprobio. O sea, cuando tenemos temor del oprobio o de que nos ridiculicen por nuestra fe, ese acto estamos negando a nuestro Señor con este acto tan realmente como cuando Pedro negó a Jesús en aquella sala del tribunal. Dice, Pedro tenía a lo mejor que refrenarse y no mostrar su indignación. Cuando él estaba viendo todo lo que le estaban haciendo allí a Jesucristo, nos imaginamos que Pedro estaba bien indignado. Pedro estaba molesto, Pedro estaba enojado y posiblemente se le notaba en la cara. Pero él tenía que refrenarse porque, como estamos hablando, él estaba tratando de disimular allí. O sea que Pedro se convirtió en uno de los mejores actores. Pedro pudiera ser parte de una de las películas de Hollywood. Pues así mismo nosotros también muchas veces nos convertimos en actores porque queremos disimular y queremos aparentar como que nosotros no somos cristianos. Queremos aparentar que nosotros no tenemos nada que ver con religión, que no somos religiosos, porque sabemos que hay gente ahí que si pensamos que nos van a ridiculizar o que nos van a señalar a nosotros como aleluya o como religiosos. Entonces, esto mismo es lo que Pedro está haciendo allí. Dice, Pedro está refrenando su indignación por todo lo que le está sucediendo a Jesús. Y entonces tiene que actuar, como quien dice, se convierte en un actor allí. Entonces cuando dice que después viene otra criada o viene otra persona y le dice a él que él es parte de los discípulos de Cristo, él vuelve por segunda vez y dice, no conozco al hombre. Cuando esta mujer le dice, no te vi yo en el huerto con él, y él le dice, yo no conozco a este hombre. O sea, este que le dice esto es, perdón. Bueno, la cuestión es que la tercera vez que a Pedro se le dice que él es uno de ellos, porque inclusive él habla igual que los discípulos de Jesús, dice que entonces Pedro ahora, dice, niega por tercera vez a Jesús, pero ahora lo hace con maldiciones y con juramentos. O sea que llega a un extremo tal de querer aparentar de que él no tiene nada que ver con el Señor, que inclusive hasta maldice y hace juramento y dice, yo no conozco a este hombre. Entonces, dice que en estos momentos, cuando Pedro hace eso, el gallo canta la segunda vez. En estos momentos, cuando el gallo canta por segunda vez, que Pedro ha negado a Jesús 3 veces, dice que Pedro mira a Jesús y en estos momentos parece ser que Jesús quita la mirada
de los jueces que lo están interrogando a él. Y mira Pedro. Pedro, cuando ve la mirada de Jesús y ve su rostro tierno, nos podemos imaginar, es como que una flecha le pasa al corazón de Pedro. Porque ahora Pedro recuerda todo lo que Jesús le dijo. Cuando en el aposento alto Jesús le dijo a él que él lo iba a negar, que antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo iba a negar 3 veces. Pedro también recuerda lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, cuando Jesucristo le dice a Pedro y a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Jesucristo le había dicho a ellos que Satanás lo había pedido a ellos para zarandearlo, o sea, para tentarlo, para pasarlo por una prueba. También Pedro recuerda que él había dicho a su Señor que inclusive hasta la cárcel que tuviera que ir y a la muerte, él hubiera ido por su Señor. Pero en estos momentos, cuando Jesús mira a Pedro, Pedro recuerda toda esta promesa que él había hecho, todos estos acertos que él le había hecho de valentía por su Señor. Recuerda lo que Jesús le había dicho a él, que él lo iba a negar. Pero recuerda todas las cosas que habían transcurrido. Y cuando él mira a Jesús y Jesús lo mira a él recuerda todas estas cosas. Dice que como una flecha traspasa su corazón. En estos momentos Pedro reconoce la cobardía que hay en él. En estos momentos Pedro reconoció la falsedad que había en su corazón. Y dice, reflexionó con horror. O sea, Pedro se horroriza al su conciencia ser activa y reconocer la ingratitud de él, reconocer la falsedad de él y reconocer los perjurios que él está diciendo de su boca con tal de negar de que él conoce a su maestro. O sea, mi hermano, si nos ponemos a pensar en esto, estos son momentos tristes para Pedro. Pero él mismo se puso en el camino de la tentación, porque él cuando entró a los atrios, él quiso simular como que él no conocía a Jesús. Inclusive lo llegó a negar 3 veces. Pero ahora en estos momentos ya, él entiende de que él es un falso, de que él es un ingrato. Y dice que cuando el gallo te está cantando la 3ª vez, que él mira a Jesús, ahí después ve una mano que le bofetea a Jesús. Él vio una mano que le pega a su maestro en la cara. Y dice que Pedro, no pudiendo aguantar más ya todo lo que está sucediendo, sale corriendo, dice, y llora amargamente. Y nos imaginamos que Pedro salió corriendo en la oscuridad de la noche. Y posiblemente llegó allí al Getsemaní, donde Jesús había estado orando, donde Jesús había estado clamando. Y nos imaginamos que Pedro allí se postró llorando amargamente en aquel lugar. Esto no lo dice la Biblia, pero nos imaginamos esto. Pedro allí solo, llorando y reflexionando sobre su falsedad, sobre su ingratitud y sobre todo lo que había sucedido. Y entonces la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Mi hermano, nosotros también somos así. Nosotros también hacemos muchas promesas. Nosotros también juramos muchas cosas que vamos a hacer por Dios, que vamos a hacer por el Señor Jesucristo, que vamos a hacer por el ministerio de Cristo. Pero a la hora de la verdad, cuando viene el dedo del escarnio a señalarnos a nosotros, ¿cómo vamos a actuar? Posiblemente, tal vez como Pedro también. Posiblemente negaremos a Jesucristo. Pero lo bueno de todo esto es que aunque neguemos a Cristo, que aunque le fallemos a Cristo y le fallemos a Dios, Jesucristo siempre está dispuesto a perdonarnos. Jesús permite todas estas cosas para que descubramos que en realidad no somos tan buenos como decimos. Que en realidad hay mucha falsedad en nuestro corazón. Que en realidad hay mucha ingratitud en nuestra vida. Y por lo tanto, todas estas cosas tienen que salir a flote para que nosotros entendamos en realidad quiénes nosotros somos y que debemos depender de Cristo. De que Dios nos ama, que Dios nos perdona y que muchas de estas cosas a veces nos suceden y Dios permite estas situaciones para que florezcan, para que salgan arriba todas estas cosas, todos estos elementos negativos ocultos que hay en nuestro corazón. Y así que ya sabe, no entre en depresión, no se desespere, porque Jesucristo es misericordioso y Jesucristo nos perdona. Recuerda que después de esto, cuando Jesucristo resucitó, dice que Jesús le mandó a decir a sus discípulos: vayan y díganle a mis discípulos que yo voy delante de ellos a Galilea. Y a Pedro, como queriendo decir, mencionó a Pedro por nombre, diciéndole a ellos: díganle también a Pedro que ya yo lo perdoné. O sea que Dios nos perdona a nosotros. Pero todo esto es para nuestro crecimiento. Como dice la Biblia: y en esto será glorificado vuestro Padre Celestial, en que llevéis mucho fruto. La vida de la vid, que es Jesucristo,
que fluye a los pámpanos, que somos nosotros. Y esta vida fluye a nosotros, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Cristo son espíritu y son vida. Y esta vida es la vida que fluye a los pámpanos, para que estos pámpanos que somos nosotros, produzcamos los frutos, que son los frutos que van a glorificar al Padre. Pero estos frutos solamente serán producidos en nuestra vida cuando estemos unidos a Jesucristo. Dice, en esto, si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Así que ya sabe, tenga un buen día, que Dios le bendiga. Y cuando el dedo del escarnio le señale, cuando el dedo de la ridiculación le señale, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para no actuar como actuó Pedro. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para mantenernos firmes y no negar a nuestro Señor. Así que ya sabe, tenga un buen día. Que Dios le bendiga.